utilizaremos, en este segundo apartado, utilizaremos la refracción isoaline. Refracción isoaline, ¿eso qué es? Bueno, es, con este ábaco, lo que vamos a sacar son dos valores. Vamos a sacar 2 o 3 valores. 3 valores, ¿a qué me refiero? A que tenemos, por una parte, la oblicuidad del oleaje, es decir, cómo incide en cierto punto el oleaje, ya sea en aguas profundas, que se representa con un cerito aquí abajo, que es aguas profundas. Siempre que se vea un cerito significa que es en profundas, ya sea H sub 0, que es la altura de ola en aguas profundas, o el oleaje en aguas profundas, o la longitud del oleaje en aguas profundas, ¿vale? Eso es muy importante, saber que el cerito o creo que es un cerito, pues es en aguas profundas. Luego tenemos lo que sacamos, que es el coeficiente Soalin. Coeficiente Soalin, que es KR, KS, que es el coeficiente Soalin, que es el que sobre todo vamos a necesitar para hacer luego unos cálculos y sacar el valor que nos están preguntando, que es el de H, que es la altura de ola en cabeza de dique, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es sacar cuánto crece la ola, o sea, qué altura tiene la ola, mejor dicho, cuando choca en el dique de protección de la costa, donde están los barcos y tal. Porque claro, si sobrepasa el dique, pues estamos jodidos porque te revientan los barcos. Entonces, pues nada, eso. Y luego, ¿qué más vamos a sacar o vamos a necesitar sacar? Pues este valor de aquí, lo de abajo, D partido de L sub 0, que es profundidad partido de L sub 0. Y ya está, con estos 3 datitos. Ahora voy a explicar, o sea, vamos a ir sacando estos datitos y voy a explicar qué es necesario pues ver aquí, fijarte en el dibujito. A ver. Bueno, vamos a poner una página nueva. Entonces, mi consejo aquí es como tenerlo muy esquemático, muy facilitarle la vida al profesor, ¿sabes? O sea, pensás que, joder, que lo que quieren es no estar pensando, no estar mirando, tal. Es más, tienes que recuadrar siempre la solución. A mí me quitaron puntos por eso. Me acuerdo, en un examen me quitaron 0,5 por cada vez que no recuadraba la solución. O sea, estaba la solución, pero sin recuadrar, y me quitaron por eso. Pero bueno, por eso os digo que es mejor tenerlo como muy esquemático. En plan, ahora lo vamos a hacer. ¿A qué me refiero con esquemático? ¿Desde dónde estamos partiendo? Partimos desde que la boya está en aguas intermedias. Pues lo ponemos. Intermedias. Ven, intermedias. ¿Qué información tenemos y qué información necesitamos? Bueno, la información que tenemos, ¿cuál es? Pues la profundidad, ¿no? Tenemos la profundidad, tenemos el periodo pico, que lo hemos sacado o lo tendríamos que sacar o nos lo han dado en la descripción. ¿Y qué más? Bueno, esto, que es la oblicuidad, que también nos la da el enunciado. Hay que tener en cuenta norte, sur y tal y cual, unas cositas. La oblicuidad y la altura específica de la ola, ¿vale? Pues es la altura de la ola que incide en la boya en ese punto en concreto, que es la información que nos han dado al principio. Estos datos, que todos estos datos los tenemos o los podemos conseguir de alguna manera. Entonces, empezamos con intermedias. Como estamos con intermedias y como ya hemos visto aquí, necesitamos o la oblicuidad en aguas profundas, en el caso de que estuviésemos en aguas profundas, o la oblicuidad esta, que es o en someras, esta oblicuidad puede ser en someras, ¿vale? O sea, donde esté la costa, o en intermedias. Y la ponemos sin el circulito. Necesitamos la profundidad partido de la longitud del oleaje en aguas profundas. Marco, pero a ver, en aguas profundas será cuando estemos en aguas profundas, no estamos en intermedias. No. Siempre en aguas profundas. Siempre, aunque estés en someras, aunque estés en intermedias, aunque estés en profundas, este dato, la longitud en aguas profundas, siempre es ese dato. Siempre. Lo que te cambia es este. En la profundidad te va cambiando, ¿eh? Ese es importante. Ahora lo vamos a ver, pero te va cambiando. Pues nada, venga. Intermedias. D partido de L sub 0.
Venga, la D. ¿A qué profundidad tenemos la boya en intermedias? En intermedias. Pues a 70 metros, ¿no? A 70 metros, claramente. Porque nos lo dice el enunciado. Pues 70 metros. Y la longitud de oleaje, la longitud de la ola, ¿vale? En aguas profundas, ¿lo tenemos? No, no lo tenemos. Lo que hemos sacado antes aquí, si nos fijamos, la L esta, no es en aguas profundas. Es el oleaje en general. Y no nos vale. Tenemos que sacar en aguas profundas. ¿Cómo lo sacamos en aguas profundas? Con la misma fórmula. Es la misma fórmula. Es esta fórmula, ¿sí? Es este cacho. Este cachito solo. Sí, olvidándonos de la tangente hiperbólica y tal y cual. Todo eso nos olvidamos. Solo nos quedamos con ese cachito. Entonces, L sub 0 va a ser igual a, pues lo que acabo de decir, gravedad por el periodo pico partido de 2pi. Marco, pero esto se puede simplificar, porque claro, gravedad es un dato y periodo pico es un dato que todo el mundo sabe. Entonces, esto, en vez de ponerlo así, lo podemos poner como 1,56, ¿vale? Por periodo pico al cuadrado. ¿Por qué? Porque 1 partido de 1,56 es lo mismo que poner 9,81 partido entre 2 por 3,14, que es pi. ¿Vale? Bien, sacamos este valor, periodo pico, bueno, lo tenemos que sacar como ya hemos dicho, 16,7 en 16,7 en nuestro caso, pero yo lo estoy haciendo un poco general para que se coja la idea, que es que realmente lo interesante, no centrarnos solo en el ejercicio. ¿Y esto cuánto nos da en longitud del oleaje en aguas profundas? Pues nos da, en concreto, 435,4 metros. Perfecto, pues lo ponemos. 435,4 metros. Muy bien, ¿y esto cuánto nos da? ¿Qué valor nos da esto? Esto nos da 0,16. Perfecto. Ahora, siguiente dato que necesitamos. La oblicuidad. La oblicuidad, en nuestro caso, en intermedias, la hemos tenido que sacar con anterioridad o nos lo han tenido que dar en la descripción. Teniendo en cuenta el vector normal de la costa y teniendo en cuenta cómo incide el oleaje en la boya, se puede sacar la oblicuidad. Pero eso sería en otro vídeo, es otro apartado, ¿vale? Entonces, la oblicuidad la sabemos y es 40 grados. Y por último, necesitamos la HS de boya, es decir, la altura significante de boya, que también o la hemos sacado de alguna manera o nos la han dado. Y esto es 10,18 metros. Perfecto. Pues con estos datos vamos a sacar los datos que necesitamos para saber la altura de ola en aguas profundas, la longitud, la oblicuidad en aguas profundas y la KS, que es el coeficiente usual. Y para ello, para sacar estos datos, nos vamos al ábaco. Entonces, estamos en el ábaco. Bien. Y nada, simplemente sustituimos los valores que hemos conseguido obtener. Entonces, cosita importante. Cuando estamos hablando de oblicuidad, en intermedias o en someras, que la oblicuidad, como he dicho, la oblicuidad en someras no tiene el circulito, no tiene el cero, nosotros nos tenemos que fijar en las curvas, en las líneas curvas, siempre, ¿vale? Entonces será esta curva, por ejemplo, todas las curvas. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en las paralelas, en estas paralelas, estas paralelas solo valen para oblicuidad, o sea, la oblicuidad en aguas profundas, no en aguas someras ni en intermedias, en aguas profundas. Entonces, la estaríamos liando muchísimo porque nos da otro resultado totalmente distinto, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, cogemos. Lo primero, vamos a sustituir el valor d partido de L sub 0. ¿Cuánto nos ha dado? Nos ha dado d partido de L sub 0, 0,16. Pues vamos al ejercicio, ponemos 0,16, que estará 0,16 estará más o menos por aquí. Uy, espera, que no he pinchado esto. 0,16, o sea, más o menos por aquí, ¿sí?
Entonces subimos. Esto hacerlo con regla. Yo lo aconsejo en el examen hacerlo con regla porque se cometen menos errores y ya sabemos cómo va esta gente con es que este ha sido bastante. Ya, pero es que lo he echado a mano. No, intentad hacerlo con regla. Se tarda nada, es poner la regla, hacer una. O sea, es que no tarda nada. Y te aseguras que no te la líen luego en la corrección. Vale, aquí ya tenemos la primera. Y el segundo dato que necesitamos es la oblicuidad. ¿La oblicuidad cuál es? 40 grados. Pues nos vamos, cogemos el lapicito. 40 grados. 40 grados es este. Pero no es la paralela, es la oblicua. En plan, la oblicua, la curva, quiere decir. Entonces es esta. Ahí. Eso es. Entonces, ¿cuánto nos da el coeficiente Schoenling, que son las punteadas, las líneas punteadas? Las líneas punteadas nos da que donde coincide, esto lo he hecho a ojo, más o menos te queda aquí, que es, si os fijáis, 0,7. Pues perfecto, ya tenemos 0,7. 0,7 es el KR-KS. Ahora, ¿cómo sacamos la oblicuidad en profundas? La oblicuidad en profundas, trazamos. Lo voy a poner en azul, aunque no se ve muy bien. Esto. Trazamos esta paralela. ¿Y dónde nos ha dado? ¿En qué grado? Pues esto es 60, esto es 70, pues 65, ¿no? Sí, 65 grados. Pues ya está, ya tenemos 65 grados de oblicuidad en aguas profundas. Y ahora nos falta la H sub 0. ¿Cómo sacamos H sub 0? Bueno, H sub 0 es una formulilla. Es una formulilla que se basa en 0,7, es decir, el coeficiente de Schoenling, y HS antiguo, el anterior, ¿vale? Entonces, H sub 0. H sub 0 va a ser igual ¿a qué? A HS partido de KR KS. Entonces aquí sustituimos y ponemos 10,18 metros partido de KRKS, que es 0,7. En total, esto nos da 14,54 metros. Perfecto, ya tenemos el primer paso, que es llegar desde aguas intermedias a aguas profundas. O sea que ahora mismo tenemos los datos de la boya en aguas profundas. ¿Qué nos queda? De aguas profundas.